Imagínate estar en los últimos momentos de tu vida, rodeado de dolor, vergüenza y condenación, y de repente escuchar una promesa eterna del mismo Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esta frase ha resonado durante siglos como una de las declaraciones más sorprendentes y misteriosas de los evangelios. ¿Cómo puede un hombre con una vida marcada por los crímenes recibir una promesa tan gloriosa en sus últimos minutos? Este episodio nos lleva al corazón de la gracia, la redención y la urgencia de la fe genuina. Pero, ¿qué es después de todo este paraíso? ¿Sería el cielo inmediato? ¿Está ya consumado el reino de Dios? ¿O un estado intermedio, un seno de Abraham en espera del juicio final y de las recompensas eternas? Las respuestas no son tan simples, y quizás por eso este tema continúa provocando acalorados debates entre académicos, pastores y creyentes de todo el mundo. La teología bíblica nos ofrece pistas preciosas, pero requiere sensibilidad para interpretar el texto con profundidad y reverencia. Y hay un detalle más curioso: la coma. Sí, una simple puntuación en Lucas 23:43 puede cambiar completamente la comprensión del versículo. Así es, dependiendo de dónde se coloque, el significado de la frase puede enfatizar cuándo el ladrón irá al paraíso o la certeza de la promesa hecha. Parece poco, pero esto abre espacio para discusiones sobre la conciencia posmuerte, el tiempo escatológico e incluso el viaje espiritual de Jesucristo después de la crucifixión. En este itinerario, juntos desvelaremos este misterio que abarca siglos de fe, miedo y esperanza. Exploremos lo que realmente dice la Biblia sobre la vida futura, la verdadera salvación, el poder del arrepentimiento auténtico y la sorprendente posibilidad de encontrar la redención al borde de la existencia. Prepárese para revisar conceptos, enfrentar preguntas profundas y tal vez descubrir que el paraíso está más cerca de lo que imaginaba. Porque al final, esta historia no trata solo de un ladrón. Se trata de mí, de ti y de todos los que en algún momento se han preguntado: ¿todavía hay esperanza para mí? Pocos momentos en la Biblia tienen tanta carga emocional como el diálogo entre Jesús y el ladrón en la cruz. En medio del dolor, la burla y la agonía, un condenado encuentra la más inesperada de las promesas: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. La cruz, símbolo de muerte y vergüenza, se convirtió para él en la puerta al más allá. Mientras el mundo vio un criminal, Cristo vio un corazón arrepentido. Este dramático encuentro revela el poder de la gracia en acción. No había tiempo para buenas obras, para el bautismo, ni siquiera para una caminata religiosa. Solo había fe, y eso fue suficiente. Mucha gente se pregunta cómo es posible que alguien sea perdonado así en el último momento. La respuesta está en la naturaleza escandalosa de la gracia de Dios. El ladrón no negoció con Jesús, no intentó justificar su pasado, solo reconoció su culpa y la inocencia de Cristo. Este acto de arrepentimiento genuino, incluso en medio del dolor, tocó el corazón del Salvador. La salvación nunca fue una cuestión de mérito, sino de la respuesta sincera a una invitación eterna. Esa es la belleza del Evangelio. Incluso cuando parece demasiado tarde, todavía puede haber redención. Lo que muchos ignoran es el contexto de este diálogo. Jesús, incluso sufriendo físicamente, no dejó de extender la esperanza a quienes la pedían sinceramente. El ladrón sabía que se enfrentaba a alguien mayor que el sistema romano. Al decir: acuérdate de mí cuando entres en tu reino, reveló una fe genuina en Jesucristo como Rey eterno. Y esa declaración de fe lo cambió todo. Cruzó los límites del dolor, el tiempo y la culpa. Lo que parecía el final se convirtió en el comienzo de una eternidad junto a Dios. Esta escena conmueve profundamente a cualquiera que se haya sentido demasiado lejos para regresar. Quizás hayas vivido años alejado de los caminos de Dios, pensando que el pasado es imperdonable.
Pero el ladrón en la cruz nos muestra que la salvación no está condicionada al tiempo empleado en caminar, sino a la sinceridad del corazón. Esto no es un incentivo para dejar todo para más tarde, ni mucho menos. Es un poderoso recordatorio de que mientras hay vida, hay esperanza. Y cuando el corazón se rinde, el cielo responde con redención inmediata. Vale la pena señalar que Jesús no ignoró el sufrimiento del ladrón ni prometió liberarlo de la cruz. La respuesta de Cristo fue mucho mayor, una promesa de eternidad. No dijo un día ni después del juicio final, dijo hoy. Esto revela la urgencia y la disposición del reino de Dios para acoger a quienes se dirigen a Él. Es más, muestra que la conciencia posmuerte es real. El ladrón no sería borrado, sino llevado al paraíso, un lugar de descanso y comunión con Dios. Esta historia es un puñetazo a la religiosidad que exige CV espirituales y listas de buenas obras. El ladrón en la cruz es el recordatorio eterno de que el reino de Dios no se conquista por mérito, sino que se accede por gracia. No tuvo tiempo para bajar y vivir de manera diferente, pero sí para creer. Y eso es suficiente para Dios. Aún así, es bueno recordar, no todos tendrán esta última oportunidad. Por tanto, no esperéis la cruz para buscar el cielo. La urgencia de la fe es ahora, mientras el corazón todavía puede responder con libertad y verdad. Parece simple, pero la coma en Lucas 23:43 plantea una antigua discusión teológica. En el texto griego original no hay puntuación, lo que significa que la posición de la coma depende de la interpretación del traductor. Si leemos, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pareciera que el ladrón estaría con Cristo ese mismo día en el paraíso. Pero si leemos, de cierto os digo hoy que estaréis conmigo en el paraíso, el énfasis está en la certeza de la promesa, no en el momento de su cumplimiento. Un cambio tan pequeño, pero con impactos profundos. Lo que está en juego aquí no es solo una cuestión de puntuación, sino de teología bíblica. La primera lectura apunta a una vida futura inmediata y consciente junto a Cristo. El segundo deja espacio para el cumplimiento futuro, alineado con las doctrinas sobre la resurrección y el juicio final. ¿Cuál de los dos es correcto? Los estudiosos están divididos, pero sea cual sea la coma, lo más importante es que la salvación del ladrón estaba garantizada. Jesús no deja lugar a dudas, sería redimido y estaría con él. Vale la pena recordar que Jesús, después de morir, no ascendió inmediatamente al cielo glorificado. En cambio, como veremos más adelante, descendió a las regiones más bajas de la tierra. Esto plantea otra pregunta. ¿El paraíso que Jesús menciona sería el mismo cielo o estaría más relacionado con el seno de Abraham? Un lugar de consuelo y paz para los justos hasta el fin de los tiempos. La interpretación teológica se entrelaza con la lingüística, y aquí es donde vemos la belleza y el desafío de leer las Escrituras en profundidad. Pero esta coma, además de generar debates teóricos, también toca aspectos prácticos de la fe. ¿Cuántas veces esperamos señales, plazos, revelaciones claras, cuando en realidad la invitación de Jesús es hoy a confiar? El hoy del ladrón puede ser también el nuestro, el día de la redención, de la reconciliación, de un nuevo comienzo. En lugar de aferrarse a la puntuación, quizás lo más sabio sea aferrarse al espíritu de la promesa. Quien confía en Cristo, incluso al final, tiene la eternidad garantizada, y eso lo cambia todo. Otra implicación de esta discusión es la urgencia de la fe. La presencia del hoy muestra que Dios no pospone las promesas cuando hay fe genuina. Él responde con la certeza de la esperanza eterna. No se trata solo de lingüística, se trata de la forma en que Dios comunica verdades espirituales profundas con palabras sencillas. Quienes leen con reverencia se dan cuenta de que incluso los detalles más sutiles, como una coma, pueden contener océanos de significado.
Es como si el Espíritu mismo nos invitara a leer con el corazón abierto. Finalmente, este pequeño detalle gramatical nos enseña algo grande. No siempre necesitamos tener todas las respuestas. A veces, lo que Dios quiere es que confiemos en su gracia, incluso cuando hay misterios. El ladrón no tenía seminario teológico ni comprensión de las doctrinas escatológicas, pero tuvo la sensibilidad para comprender quién estaba a su lado: Jesucristo, el Salvador. Y eso fue suficiente para escuchar una promesa que resuena hasta el día de hoy: estarás conmigo en el paraíso. Cuando escuchamos la palabra paraíso, la primera imagen que nos viene a la mente es el cielo glorificado, lleno de luz, ángeles y gozo eterno. Pero en la teología bíblica, el concepto es más profundo y, en cierto sentido, más complejo. El paraíso, mencionado por Jesús en lo alto de la cruz, no es necesariamente el destino final de los salvos. Se refiere a un estado intermedio, un lugar de descanso y consuelo para los justos después de la muerte, antes de la plena manifestación del reino de Dios. Un lugar real pero temporal, en espera de la resurrección y del juicio final. Esta comprensión encuentra apoyo en varios pasajes bíblicos. En Lucas 16, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, revelando que, después de la muerte, el justo va al llamado seno de Abraham, mientras que el impío es arrojado al tormento. El seno de Abraham es ese lugar de paz, seguridad y esperanza, un anticipo de la gloria que aún está por venir. De ahí la comprensión de que el paraíso prometido al ladrón sería este espacio intermedio. Estaría con Cristo, sí, pero aún no en el cielo definitivo, donde habrá nuevos cielos y una nueva tierra. En la cultura judía de la época, este concepto estaba muy extendido. Paraíso era sinónimo de jardín celestial, de paz, similar al Edén perdido. Era un símbolo de redención futura, un lugar de recompensa espiritual para los fieles que morían en alianza con Dios. Y más, era un lugar consciente, donde el alma no duerme ni desaparece, sino que espera, en plenitud y con alegría, el día de la restauración de todas las cosas. No es un mito, ni una metáfora, es una realidad espiritual revelada en las Escrituras. Por supuesto, no todos los cristianos interpretan esto de la misma manera. Algunas tradiciones consideran que el paraíso ya es el cielo en su plenitud. Otros abogan por un sueño del alma hasta la resurrección. Pero lo que nos muestra la Biblia, especialmente en las palabras de Jesús, es que hay una conciencia posmuerte y una experiencia real de comunión con Dios. El ladrón no entró en un vacío, sino en un lugar donde poder estar con Cristo. Esto es extraordinario y profundamente reconfortante para todos los que creen. La distinción entre el cielo intermedio y el cielo eterno también nos ayuda a comprender mejor la cronología de los acontecimientos finales. Hay una secuencia escatológica: muerte, estado intermedio, regreso de Cristo, resurrección de los muertos, juicio final y finalmente el reino de Dios plenamente manifestado. Cada paso tiene su lugar. Y el paraíso, en este panorama, es como una gloriosa antesala de la eternidad, un lugar donde quienes duermen en Cristo descansan en paz, en la dulce presencia de aquel que venció la muerte. Saber esto cambia nuestra forma de afrontar la pérdida, el duelo e incluso el propio final de la vida. El paraíso no es solo un consuelo para el ladrón en la cruz, sino una promesa viva para todo aquel que pone su confianza en Jesucristo. Es como si Dios dijera: descansa, lo mejor está por venir. Y esa es la esencia de la esperanza cristiana. No es un deseo vago, sino una certeza anclada en la fidelidad de Dios. No es el final, es solo el comienzo de una eternidad con aquel que nos llamó por nuestro nombre. Mucha gente imagina que, cuando Jesús murió, fue directo al cielo glorificado. Pero la Biblia revela un viaje más profundo y al mismo tiempo más glorioso. Antes de ascender, descendió.
En Efesios 4:9 leemos que Cristo descendió a lo más profundo de la tierra, un misterio espiritual que señala su viaje de victoria sobre la muerte. Este bajar no es figurado. Fue al lugar donde estaban los muertos, proclamando la verdad de la redención, una misión que trasciende el tiempo y toca el corazón del más allá. Este lugar donde descendió Jesús se conoce, en términos teológicos, como Hades o Seol, dividido en dos compartimentos, uno de tormento y otro de descanso, el famoso seno de Abraham. Fue en este espacio de espera que los justos del Antiguo Testamento esperaban la consumación de la promesa mesiánica. Cuando Cristo muere, todavía no va al cielo, sino que va a este paraíso, donde encuentra al ladrón salvado y proclama su victoria a los espíritus. No fue derrotado en la cruz, estaba triunfando en lo invisible. Este viaje confirma que el paraíso prometido al ladrón no era aún el reino final de Dios, sino un escenario real, de plena conciencia, donde los justos esperaban la redención. En 1 Pedro 3:19 se nos dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, una poderosa acción espiritual que selló la derrota del infierno. En este movimiento, Él anunció: la deuda ha sido pagada, la muerte ha perdido su poder, el camino está abierto. El ladrón, ese día, entró con él en este lugar de descanso eterno. Al comprender esta secuencia, vemos cómo Jesús respeta el plan redentor en cada detalle, cumple profecías, honra los antiguos pactos y manifiesta la gloria de la gracia. Venir al seno de Abraham no fue una demora. Era parte de la teología bíblica de la redención total. Cristo es el Cordero que quita el pecado, pero también el sumo sacerdote que entra por nosotros a los lugares celestiales. Él no salva solo con palabras, actúa, desciende, lucha y triunfa por nosotros. Esto transforma la cruz de una maldición a un signo de esperanza eterna. ¿Y cuándo entonces asciende Jesús al cielo? Al tercer día, con la resurrección, comienza su ascensión a los cielos, donde está sentado a la diestra del Padre, pero solo después de cumplir esta misión espiritual invisible. Por lo tanto, el ladrón fue con él hoy al paraíso, pero no al trono eterno, todavía. Se dirigió al lugar preparado donde los justos esperaban con fe genuina la consumación de las promesas. Un lugar de alegría y luz, pero aún esperando la glorificación final en el gran día del Señor. Esta realidad espiritual nos enseña que hay un mundo invisible, pero sumamente real que nos rodea. La muerte para el creyente no es el final, es el cruce hacia una nueva dimensión de conciencia y descanso posmuerte. Y Jesús, al recorrer este camino, nos muestra que ya ha superado todo lo que teníamos que temer. Pasó por la sombra de la muerte y salió vivo al otro lado. Y es más, se llevó consigo a un ladrón transformado por la gracia, como signo vivo de que la salvación es posible hasta el último suspiro. Uno de los mayores misterios que cargamos como humanidad es: ¿qué pasa inmediatamente después de la muerte? ¿Duerme el alma? ¿Estás en un estado de espera inconsciente? ¿O permanece activo en alguna dimensión espiritual? La Biblia, cuando se lee atentamente y en armonía, señala una verdad poderosa. Existe una conciencia posterior a la muerte, y eso lo cambia todo. La muerte no es un botón de apagado, es una puerta de transición hacia otra realidad, donde el destino se sella de acuerdo con la respuesta que dimos a la gracia de Dios en la vida. La parábola del rico y Lázaro, contada por el mismo Jesucristo en Lucas 16, es uno de los pasajes más claros al respecto. En él, los dos hombres mueren e inmediatamente experimentan experiencias conscientes después de la muerte. El rico, atormentado, reconoce a Lázaro, tiene sed, habla, tiene recuerdos. Lázaro, a su vez, es consuelo en el seno de Abraham. Ninguno de los dos se encuentra en estado de sueño espiritual. Esto indica que hay una percepción plena,
ya sea de paz o de angustia. En otras palabras, la vida después de la muerte continúa, con lucidez. Esta conciencia también aparece en Apocalipsis 6, 9, 10, cuando las almas de los mártires claman por justicia ante el trono de Dios. Hablan, recuerdan, esperan, todo esto mientras el juicio final aún no se ha producido. En Filipenses 1:23, Pablo llega incluso a decir que preferiría partir y estar con Cristo, lo cual es incomparablemente mejor. No habló de esperar inconscientemente hasta la resurrección. Crea una experiencia real, continua e inmediata. La esperanza cristiana se basa en esta certeza: la muerte no es silencio, es encuentro. Esta conciencia no se limita al cielo. Los que rechazan la fe también despiertan, pero en el sufrimiento y la separación de Dios. Esto hace que el mensaje de la cruz sea aún más urgente, porque si el alma permanece consciente, también sigue cosechando los frutos de las decisiones tomadas en la vida. Por eso, el ladrón en la cruz nos impacta tanto. Tuvo un último momento para arrepentirse, y lo agarró con fuerza. Fue salvado de la condenación eterna, no por mérito, sino por una fe genuina que floreció en desesperación y confianza. Saber que existe una conciencia posterior a la muerte nos ayuda a vivir de manera más intencional. Las decisiones de hoy resuenan en la eternidad. No solo vivimos aquí, estamos en construcción para lo que vendrá después. Y esto no debe generar miedo, sino reverencia. Meditar en esto es como ajustar el enfoque de una lente nublada. Comenzamos a ver el mundo con mayor claridad y nos damos cuenta de que el reino de Dios comienza ahora, pero continúa del otro lado. El paraíso es real y accesible por gracia. Esta verdad consuela también a quienes han perdido a alguien en su fe. Saber que nuestros seres queridos están conscientes, descansando en el paraíso con Cristo, calienta el corazón en medio del anhelo. No duermen fríamente, sino que viven una nueva etapa, esperando con nosotros el gran día de la completa redención. Y para quienes aún caminan por aquí, este conocimiento les sirve de ancla y de brújula. Porque vivir bien no se trata solo de tener paz ahora, sino también de prepararnos para la eternidad que ya ha comenzado en nuestro espíritu. La historia del ladrón en la cruz es un verdadero tratado sobre la gracia de Dios. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, no pudo hacer absolutamente nada para merecer el paraíso. No podía ser bautizado, devolver lo que había robado, ni asistir a una sinagoga. Pero hubo algo que tocó el corazón de Cristo: el auténtico arrepentimiento. Un corazón quebrantado que reconoce su culpa sin intentar justificarse es más valioso para Dios que 1000 rituales. Y allí, en medio del dolor, nació la fe genuina que salva. Esta fe no fue el resultado de una vida religiosa, fue una rendición cruda, real y desesperada. Y Jesús, con el corazón lleno de misericordia, respondió sin dudarlo. El ladrón no solo fue perdonado, fue acogido, transformado y conducido al descanso eterno. Esto revela que la salvación es un regalo, no un logro. Es la respuesta de Dios a un clamor sincero, no una recompensa por el buen comportamiento. El Evangelio es una invitación abierta a quienes tienen el coraje de admitir que necesitan ayuda, incluso en el último segundo. Pero ojo, esta escena no debe usarse como excusa para vivir en pecado hasta el final, contando con un arrepentimiento de última hora. Sería trivializar la gracia y tratar la cruz como un amuleto. El ladrón se salvó, sí, pero no pensaba convertirse en el último momento. Fue una sorpresa, un milagro en medio de la agonía. Usar esta historia como modelo para la procrastinación espiritual es como jugar con fuego. Dios perdona, pero también advierte: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La verdadera gracia no es pasiva, se transforma. Cuando recibimos este favor inmerecido, nos sentimos impulsados a vivir de manera diferente.
Aunque el ladrón no tuvo tiempo de demostrar fruto, su actitud fue suficiente para demostrar la autenticidad de su arrepentimiento. Para nosotros, que tenemos tiempo, oportunidad y libertad, no hay excusas. Quien experimenta la redención de Cristo debe buscar vivir para Él, con acciones, elecciones y un corazón alineado con el reino de Dios. Además, es necesario reconocer que no hay fe sin un arrepentimiento real. El arrepentimiento no es un sentimiento de culpa ni remordimiento por haber sido atrapado. Es un cambio de mentalidad, de dirección, de actitud. Es soltar el control y decir, Jesús, sálvame, como lo hizo el ladrón. Cuando esto sucede, la gracia entra en acción y lo cambia todo. No importa lo que se hizo antes. Se perdona el pasado y se le da un nuevo significado al futuro. Esta es la fuerza de la esperanza cristiana. Nace de la fe y florece en la entrega. Si ya has probado esta gracia, mantente fuerte. Si aún no, sepa que la invitación está activada, ahora mismo. No esperes dolor, crisis o cruz. El mejor día para empezar de nuevo es hoy. La historia del ladrón no es un atajo, sino una advertencia. Un llamado a abandonar el orgullo y aceptar la mano extendida del Salvador, porque el más allá comienza con una decisión ante sí. Y cuando el arrepentimiento es verdadero, el cielo se abre con celebración y el paraíso se convierte en una certeza y no en una oportunidad. Mucha gente piensa que todos los salvos tendrán las mismas experiencias en la eternidad, pero la Biblia tiene matices. La salvación es el punto de partida, no el punto final. Es por gracia, gratuito y accesible a todos los que creen en Jesucristo con fe genuina. Sin embargo, las recompensas o recompensas eternas se distribuyen de acuerdo con las obras realizadas en la vida. Esto no tiene nada que ver con el mérito de entrar al cielo, sino con el reconocimiento de lo que se hizo por amor al reino de Dios. El ladrón en la cruz se salvó sin duda, pero no tuvo tiempo de acumular recompensas como quien ha servido fielmente durante años. Y esto no disminuye su redención, solo revela que el cielo no será un lugar de uniformidad espiritual. En 1 Corintios 3, Pablo habla de obras que resisten el fuego y otras que queman. El fundamento es Cristo, pero cada uno construye de manera diferente. Quien viva para glorificar a Dios, incluso en los detalles, recibirá un honor especial, sin envidia ni competencia, sino con justicia divina. Estos premios no son trofeos para exhibir, sino evidencia de una vida de rendición. La Biblia menciona coronas, alabanza celestial y responsabilidades futuras como formas de recompensa. La esperanza cristiana nos lleva al deseo de agradar a Dios, no de comprar el cielo, sino de devolver el amor recibido. El mismo Jesús dijo, «Vuestro Padre, que ve en lo secreto, os recompensará». Mateo 6:4. Cada acto de bondad, cada renuncia, cada oración escondida, nada pasa desapercibido ante sus ojos. El contraste entre salvación y recompensa es importante porque nos libera de dos extremos: la presunción de quienes piensan que pueden vivir como quieran y ser recompensados de la misma manera, y la desesperación de quienes creen que nunca serán suficientes para Dios. La salvación está garantizada en Cristo. El paraíso es un regalo para quienes creen. Pero construir una vida con significado eterno es una decisión diaria, llena de elecciones que glorifican al Señor, incluso en las pequeñas cosas. Por tanto, vivir como discípulo no es una carga, sino un privilegio. Cada oportunidad de servir, perdonar, dar o amar es una semilla plantada en el suelo de la eternidad. La teología bíblica no solo nos llama a creer, sino a dar fruto. El mismo Jesús usó parábolas para mostrar que el siervo fiel recibe más que el infiel, aunque ambos sean siervos. El juicio final sacará a la luz no solo quién fue salvo, sino cómo vivieron después de esa salvación. Y esto debería llenarnos de celo y propósito. El ladrón fue salvo por gracia, y eso es glorioso.
pero si hubiera tenido más tiempo, seguramente habría servido con el mismo fervor con el que creía. ¿Y tú? ¿Estás acumulando solo fe o también fruto? ¿Estás viviendo solo por ahora o plantando para la eternidad? El reino de Dios se construye con ladrillos de obediencia, renunciación y amor. Y al final, todos los que perseveren oirán: bien hecho, buen siervo y fiel, porque en el cielo la mayor recompensa será estar con Cristo, pero la forma en que vivimos aquí hará eco de las alabanzas allí. La escena del ladrón en la cruz nos enseña que la salvación puede ocurrir incluso en el último aliento, pero eso no significa que debamos dejarlo para más adelante. Al contrario, es una cruda advertencia. Ahora es el momento. La urgencia de la fe no es un llamado emocional vacío, es una realidad espiritual. Nadie sabe cuándo será el final de su viaje, y a diferencia del ladrón, muchos no tendrán la oportunidad de dar un último grito de ayuda. La otra vida comienza con la elección que se hace antes, y esa elección debe tomarse en serio. La Biblia insiste en hoy. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:15. El hoy de Dios no se trata de apresurarse sin reflexionar, sino de no posponer lo que importa. El enemigo de tu alma no necesita convencerte de que niegues tu fe. Basta con que te lleve a posponer la decisión. Y así, poco a poco, el corazón se va enfriando. La procrastinación espiritual es uno de los venenos más sutiles. El ladrón tuvo una última oportunidad, pero ¿cuántos tienen esa misma oportunidad? Vivir como si hubiera un tiempo infinito es peligroso. Hay una falsa sensación de control, como si la eternidad estuviera en nuestras manos, pero la vida es frágil y las oportunidades no vuelven a presentarse. Cuando se trata de arrepentimiento, cada día que pasa en medio de dificultades es un paso más lejos de la gracia. Por tanto, la historia del ladrón es una prueba de que hay esperanza, sí, pero también un llamamiento profundo: no esperéis la cruz para buscar el paraíso. El reino de Dios está a las puertas y la invitación es personal. Esta urgencia no debería generar pánico, sino despertar. Despertar espiritualmente es comprender que la existencia tiene propósito y destino. Ese juicio es real y esa redención está disponible ahora. La eternidad comienza con una oración, con un sí sincero a Jesucristo y con pasos concretos hacia Él. No se trata de perfección, sino de decisión. El Espíritu Santo nos llama día tras día y cada mañana puede ser demasiado tarde. Por eso el tiempo más preciado es el presente. Muchas personas viven al borde de la fe, admirando a Jesús, pero sin rendirse realmente. Asisten a las iglesias, leen versos, pero mantienen el corazón cerrado. El ladrón, en unos segundos, se sumergió más profundamente de lo que muchos llegan en toda su vida. No pidió explicaciones ni garantías, simplemente creyó, y eso fue suficiente. La fe genuina se manifiesta cuando decidimos confiar incluso sin ver, cuando decimos: acuérdate de mí, con todo el corazón. Y Jesús responde siempre con gracia y certeza de la vida eterna. Si estás escuchando esto ahora, esa es una oportunidad, una puerta abierta. No es una coincidencia, quizás sea tu hoy, tu momento para reconciliarte con Dios, para dejar ir el cansancio y la culpa y decir: Jesús, quiero tu perdón. Porque al final del día, el mayor riesgo no es cometer errores, sino no decidir. El paraíso no es una promesa para el bien, es una promesa para quienes creen. Y creer es un acto urgente, vivo y transformador. El cielo no espera para siempre, pero todavía tiene los brazos abiertos. Ahora que has caminado con nosotros en este camino de fe, reflexión y revelación, respóndeme honestamente. ¿Qué harías si hoy fuera tu último día? No se trata de generar miedo, sino de despertar conciencia. El ladrón en la cruz tuvo una última oportunidad y la aprovechó con todo lo que tenía.
pero tú tienes más de una oportunidad. Tienes tiempo, comprensión y el llamado vivo de Jesucristo resonando dentro de ti. ¿Vas a ignorarlo? ¿Vas a posponer? ¿O darás el paso que cambia los destinos eternos? La vida después de la muerte no es ficción. El paraíso no es una leyenda. La gracia no es una idea bonita. Es una fuerza que transforma, y esa fuerza está disponible para ti ahora mismo. El pasado no importa cuán grande sea el desastre. El mismo Cristo que miró a un ladrón y le dijo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», te está mirando a ti, gritando tu nombre y ofreciendo redención. Pero Él no lo forzará. La elección es tuya, y el tiempo también lo es. Piensa en cómo has estado viviendo. Piensa en las decisiones que has estado posponiendo. Piensa en cómo sería terminar tu vida con paz en el corazón, con la certeza de que tu nombre está escrito en el libro de la eternidad. Esto no es emoción. Es teología bíblica viva. La promesa está hecha. El cielo está abierto. El reino de Dios está más cerca de lo que piensas. Y sí, Él también puede decirte hoy, ahora te invito a actuar, orar. Habla con Dios. Lee Lucas 23:43 nuevamente y permite que esta frase cambie tu perspectiva. Comparte este mensaje con tus seres queridos. Y si sientes que esta palabra realmente tocó tu corazón, no te la guardes. Convierta esto en un nuevo comienzo. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre los misterios de la Biblia, los secretos de la salvación, los símbolos de la fe y los tesoros de la esperanza eterna, suscríbete al canal ahora mismo, activa las notificaciones, porque hay mucho más por venir y no querrás perderte lo que Dios va a revelar.